Contamos que un peligroso sicario en Chile que fue liberado por error por la justicia de ese país huyó y entró a nuestro país a través de la frontera con Tacna. Vamos a ver la primera nota. Este es el rostro de Alberto Carlos Mejía, el sicario venezolano que tras ser liberado en extrañas circunstancias por una jueza el pasado 10 de julio, escapó al Perú a través de un paso clandestino en la frontera entre Arica y Tacna. Según la prensa local, tras ser liberado por un error de tipeo en su sentencia, este sujeto acusado de matar a un reconocido empresario de la comuna de Ñuñoa, tomó un taxi por aplicativo desde Santiago hasta Iquique. Allí pasó la noche y al día siguiente huyó a nuestro país. No fue hasta 2 días después, el 14 de julio, cuando se conoció de su liberación y de inmediato se desató gran indignación y una ola de críticas contra el gobierno del presidente Boric. Inaceptable. Durante varios días buscaron al sicario y no lo hallaron. La Interpol emitió una alerta de búsqueda a nivel internacional. Casi 10 días después, a través de este documento, la Fiscalía chilena confirmó la salida del país del peligroso sicario, a quien se le acusa también de ser parte de la peligrosa organización criminal El Tren de Aragua. Hasta el momento, no se sabe si es que Mejía se habría quedado en el Perú o huyó hacia la frontera con Ecuador con destino a Venezuela. Mientras, en Chile, ya iniciaron las investigaciones sobre los hechos que posibilitaron su huida. Increíble, de verdad. Nosotros estábamos hablando de este caso hace solamente unos días. La semana pasada estábamos hablando del escándalo que hubo por la fuga de ese delincuente. Vamos a contarles un poco qué fue lo que ocurrió. El 19 de junio, ese sujeto con otros 2 compañeros asesinaron a un empresario en la puerta de su casa. Lo ejecutaron, él le disparó en la cabeza. 20 días después fueron detenidos y él confesó que había recibido dinero para ejecutar a este señor. De inmediato fueron recluidos, se dispuso que sean internados en una cárcel, en una prisión, y ahí empezaron los problemas. En cuestión de horas se confirmó que habían pedido liberarlo porque había un error para poderlo identificar. Después dijeron no hay un error, y después dijeron sí hay un error. Y fue liberado al día siguiente, o sea, lo detuvieron y al día siguiente se fue como si no hubiese pasado absolutamente nada. Nadie se enteró, nadie supo de nada, sino hasta días después que dijeron, ¿y qué pasó con este angelito que estaba detenido? Bueno, se vino con la sorpresa que ya estaba libre. Cuando han empezado a investigar, se dieron cuenta que ahí nada más ni bien salió, tomó un taxi por aplicativo, desde Santiago hasta Iquique, 1.700 kilómetros en taxi. Evidentemente no fue en un autobús porque era muy fácil que lo puedan identificar. Al día siguiente que llegó a Iquique, pasó unas cuantas horas ahí, lógicamente tenía que descansar, comer, un poco cansado, tenía que hacer algunas compras probablemente, y luego entró a nuestro país. Y ahí desde Chile le han perdido el rastro, o sea, ya no saben qué fue lo que ocurrió con él, ya no saben en dónde está. Aquí obviamente la misma pregunta van a tener las autoridades peruanas, o sea, no saben si sigue en el Perú, si se pasó a Bolivia, si de ahí ha entrado a Ecuador, pudo haber entrado a Colombia, no saben exactamente qué ocurrió con él. Claro, esa confirmación de que entró a Perú es porque Perú ha mostrado el registro migratorio de ingreso y tienen esa confirmación, o porque alguien les ha logrado dar el dato. O sea, ¿ha entrado de manera legal o no? Entiendo que como se le escapó a la justicia chilena, no había una alerta de Interpol, no tenía antecedentes para que fuera detenido en el ingreso a la frontera, pero ¿entró de manera regular o irregular al Perú? Probablemente que haya entrado de manera irregular. Ellos saben que llegó a Iquique y de ahí al día siguiente entró al Perú. Claro, ahí ya se pierde el rastro de él, porque una vez en territorio peruano ya no hay manera que las autoridades chilenas puedan saber si está en el Perú. O sea, no pueden saber qué es lo que pudo haber estado haciendo el Perú. Ahora, es muy probable que ese sujeto haya entrado al Perú y haya conseguido otra identificación. O sea, si ha salido del Perú, probablemente haya utilizado otra identidad. Así como en Chile tuvieron problemas para poderlo mantener en la prisión, porque así de fácil él dio otro nombre, tenía otro documento y se dieron que no era él. Entonces, había una orden para apresar a una persona A, pero ese señor tenía otro nombre. Y entonces dijeron, bueno, aquí hay un error, y lo dejaron libre. Pese a que él había reconocido que había matado a una persona, que había cobrado dinero, que formaba parte de una organización criminal, a alguien en Chile se le ocurrió liberarlo porque había un problema con el nombre. Bueno, acá sería interesante una respuesta formal por parte de Migraciones, si esta es la investigación desde Chile sobre esta persona, saber qué sucedió. ¿Ingresó de manera regular o ingresó de manera irregular? Perú confirma que ingresó, no tiene información, descarta que haya entrado. ¿Qué es lo que tienen que decir? Porque, o en todo caso, han activado protocolos de búsqueda y ubicación sobre esta persona que es altamente peligrosa. Así es, obviamente acá viene un tema, porque él puede haber tenido
un documento de identidad en Chile, pero mientras ha estado en Iquique, en este lapso de tiempo de un día puede haber obtenido otro documento de identidad. Puede ser la misma foto, pero otro documento de identidad. Entonces, lógicamente, en nuestro país no necesariamente van a certificar que él entró, porque pueden tener registro de un, por ejemplo, nombre AB cuando no es él. No sé si en la frontera, pues no sé, hay cámaras, no sé cuando uno ingresa, cuál es el sistema. Si entendemos que entró un ciudadano además venezolano, hoy en día, un ciudadano chileno simplemente entra incluso con su cédula, no tiene que presentar ni pasaporte. Pero entiendo que un ciudadano venezolano, si ingresa, ya tiene que sacar hasta visa. Hay supuestamente más filtros. Así es, lamentablemente las autoridades en Chile, con las que hemos tenido contacto a través de nuestros colegas de Tele 13, le dijeron, bueno, lamentablemente la frontera es una coladera y no sabemos qué puede haber pasado. ¿Qué dirá el ministro del Interior? Así es, pero vamos a seguir hablando de Chile.